Amén, gloria al Señor. Yo pedí a Ernesto que nos trae la palabra de Dios esta noche. Todos ustedes conocen a Ernesto. Ernesto es muy clave de esta iglesia, que nos ayudó a abrir la iglesia. Antes que nosotros empezamos ahí en Laureles, conocimos a Ernesto y Amanda por un convierta de China. Y empezamos una amistad, y Dios nos ha bendecido con Ernesto y Amanda, y Ernesto gusta mucho el palabra de Dios, y Ernesto va a predicar para nosotros. Vamos a recibirlo con amor. Ahí está. Bueno, es como siempre un placer estar acá frente a ustedes. De todas maneras es una responsabilidad grande. De todas maneras se sienten nervios estar al frente de una congregación para compartir la palabra de Dios, porque es muy delicado pararse uno acá y no predicar la verdad. Yo quiero que oremos para que Dios me use. Yo simplemente soy un instrumento. Yo soy un ser humano como ustedes, pero solamente a través del Espíritu Santo podemos lograr que se predique la verdad. Gracias te doy, Señor, por usarme en esta noche, Señor. Yo no soy digno, Señor, de estar aquí frente a mis hermanos, Señor, pero yo sé que tú me vas a usar, Señor. Tu Santo Espíritu va a estar conmigo esta noche, Señor. Tú vas a hablar por mi boca, Señor, porque yo no soy el que voy a hablar, Señor. Porque qué tal, Señor, yo dirigirme a mis hermanos con mis pensamientos y mis criterios, Señor. Yo quiero, Dios, que tú me uses esta noche, como siempre lo haces, Señor, con las personas que te temen a ti, Señor. Hoy quiero predicar un mensaje que a veces uno no sabe por qué los mensajes Dios los pone en uno, ¿cierto? Pero son mensajes de mucha verdad. Y yo lo titulé Morir para que otros vivan. La palabra de Dios es mensaje para cada uno de nosotros. Todos tenemos que saber que alguien muy especial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, murió para que nosotros viviéramos. Y esa es la razón de este mensaje, que Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida. Quiero que miremos la segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. O sea, es increíble cómo alguien todopoderoso, dueño de todo el universo, viniera a este mundo y se rebajó a la condición de hombre y se hizo humilde para morir por nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche. Yo quiero, Dios, que nos hables de manera contundente, Señor. ¿Cómo es que tú, el Todopoderoso, Señor, viniste a este mundo, Señor, a morir, Señor, por nosotros que no merecemos nada, Señor? Te damos gracias, Dios, en esta noche, y yo espero, Señor, que tú nos hables, Señor, que nos des la razón de todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Porque a veces pensamos que es la razón de la sin razón, Señor. Nosotros no merecemos nada, pero tú estás ahí, Dios,
dispuesto siempre para nosotros. Gracias, Dios, en esta noche, y por favor, Señor, háblanos, Señor, de manera contundente. Todo empezó con Adán y Eva. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nos hizo a su imagen y semejanza? Porque Dios nos hizo para vivir eternamente, para vivir a su lado, disfrutando de su presencia y gozando de su gloria. Pero el hombre siempre se deja influenciar. Y en este caso recordemos cómo el diablo mismo se encargó de convencer a Eva de que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella vio que ese árbol era codiciable y agradable para comer. Y ella sabía que Dios les había advertido que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían. Y el diablo, en su astucia y en su sutileza, convenció a Eva de que era bueno comer de ese árbol, porque el día que comiera de ese árbol llegaría a ser como Dios. Por eso ella dijo que ese árbol era codiciable, porque el pecado de Adán y Eva fue la codicia, desear ser como Dios. Y eso nunca será posible. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la gloria de Dios. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Perdimos la gloria, andamos sin gloria, andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Afortunadamente, Dios tenía un plan para nosotros. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Y ese plan Dios nunca lo ha abandonado. Dios siempre tiene ese plan dispuesto para nosotros. Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Pero a nosotros se nos olvida lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que seamos como somos. Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos. Y hermanos, es un tiempo de meditación y de reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si estamos tratando al menos de hacer la voluntad de Dios, si estamos tratando de ser lo que Dios quiere que seamos, ¿o será que no estamos haciendo lo que Dios quiere? Ese plan que Dios tenía para con nosotros, ese plan era ineludible. Y ese plan de salvación, de reconciliación, de devolvernos el estado inicial a nosotros, se consumó en la cruz con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se consumó el plan. Ese plan de salvación, ese plan de reconciliación, ese plan que Dios tenía y tiene aún para nosotros. Recuerden una cosa, Dios, desde antes de la fundación del mundo, definió el número de los elegidos. Y aún ese número no se ha cumplido.
Pero sí tenemos que saber y aprender que cada día el número está que se completa. ¿Cuántos faltan? No lo sabemos. Pero no desaprovechemos que todavía hay espacio para recuperar la gloria que perdimos, para volver a la santidad que Dios quiere que nosotros seamos. Estos días se predica mucho acerca de la venida de Cristo. ¿Saben cuándo Cristo va a venir? Cuando el número de los elegidos se complete. Ese número nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Y estamos cerca de que ese número se complete. Por eso la palabra de Dios dice: velad y estad despiertos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que estar pendientes. Sabemos que estamos en el periodo de la gracia. Todavía hay gracia para repartir. No desaprovechemos esa salvación tan grande que Dios tiene para nosotros. Y le hablo sobre todo a los más jóvenes, porque los jóvenes piensan que no es el momento para buscar de Dios, porque yo estoy muy joven. Yo esta mañana escuchaba una noticia de un muchacho de 19 años que se cayó de un 8º piso porque se le quedaron las llaves dentro de la casa y trató de entrar por la ventana en el 8º piso y se cayó. Gloria a Dios, todavía está vivo. Pero ¿será que este muchacho está pensando que Dios le dio una oportunidad para que lo busque? Porque todos somos reacios a buscar a Dios. Todos siempre estamos ahí esperando que Cristo no viene todavía. Como dice Pedro, algunos lo tienen por tardanza, es que Él no viene todavía. En estos días predicaba el pastor que vendrá como ladrón en la noche. En el día y en la hora que nadie lo está esperando va a llegar. Y yo sí les digo, el día está demasiado cerca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Yo estoy a la puerta y la puerta está abierta. Es impactante el nombre de esta congregación, La Puerta. Ustedes leen ahí en la puerta de esta entrada, ¿cierto? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero esa puerta en cualquier momento se va a cerrar. No desaprovechemos la oportunidad que todavía tenemos, porque en cualquier momento esa puerta se va a cerrar. Jesucristo como Dios renunció a su majestad y poder y vino a este mundo para hacerse siervo. A diferencia de nosotros, cuando pasó por este mundo, Él no tenía nada material, nada, absolutamente nada. Él no tenía una moneda en el bolsillo. Era pobre, no mendigo, pero era una persona muy pobre. Porque Él siempre considera y nos dice a nosotros: las riquezas de este mundo no son la herencia que yo les voy a dar. No son la herencia que yo les voy a dar. El hombre natural, la mayoría de nosotros, podemos ser o ahorradores o acumuladores. El ahorrador es aquel que guarda algo para mañana o para pasado mañana, porque lo echan del empleo, porque le pasa alguna calamidad o porque alguien necesita y le puede ayudar. Pero el acumulador es una persona que tiene un hueco negro, se dedica a recoger y a echar al hueco negro, a recoger y echar al hueco negro, a recoger y echar al hueco negro.
muchas veces ni siquiera saben qué tienen. Y les voy a contar una anécdota. Una vez había un tipo tan rico aquí en el suroeste que tenía muchas fincas cafeteras. Y una vez iba con uno de los trabajadores de él y pasó por una finca y le dijo: oiga, qué finca tan bonita esta, averigüe quién es el dueño que yo la voy a comprar. Y el tipo le dijo: listo, señor, yo le averiguo. Y a los 2 días le preguntó: ¿qué hubo? ¿Sí averiguó quién era el dueño? Y le dijo: sí, ya sé quién es el dueño, pero no la vende. ¿Cómo que no la vende? Dígale que yo se la compro y le pago bien por ella. Y no la vende. ¿Pero usted por qué sabe que no la vende? Porque no la vende. ¿Y quién es el dueño, pues? Usted. Increíble, ¿cierto? Mucha gente tiene tantas cosas que no sabe qué tiene. Y ese es el problema de nosotros muchas veces, que nos dedicamos a acumular riquezas. ¿Para qué acumular riquezas si nada nos vamos a llevar, cierto? Nadie se va con maleta. Hay un dicho en la Biblia que dice: tú dices, rico soy y he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está en Apocalipsis. Gente que se cree muy rica, que ya no tiene necesidad de nada, pero Dios le dice que es un desgraciado, un pobre. Y a veces hay gente tan pobre, que lo único que tienen es plata, no tienen más nada. Es increíble. Y no duermen, porque necesitan dinero, y cada vez más dinero. En Mateo 8:20, alguien le dijo a Jesús que lo quería seguir, porque vio que en Jesús podía haber una oportunidad de conseguir dinero. Dijo: yo con este señor consigo plata. Y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Recuerden que Jesús conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesucristo no tenía ni dónde poner la cabeza. Él, después de que comenzó su vida pública, él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y a él le daban dormida, le daban comida, pues él nunca tuvo nada, absolutamente nada. Y él era el Dios Todopoderoso. Dice: el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, amo y Señor del universo, se sacrificó por nosotros, se rebajó a una condición de pobre dentro de lo material. O sea, porque él era rico, él era el Hijo de Dios, él era el heredero unigénito del Padre, pero él en la tierra no tuvo nada material. Porque desafortunadamente en este mundo la gente piensa que es rico aquel que tiene dinero, que es rico aquel que tiene bienes, el que tiene fincas, el que tiene carros, el que tiene avión. Y eso no es así. Es una mentalidad equivocada de nosotros. Miremos Filipenses 2. Dos, 6, 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos preguntarnos por qué Dios hizo eso.
porque vino al mundo y se hizo hombre y se humilló, porque recuerden que Él tenía un plan para recuperar a los perdidos, porque siempre Dios lo ha dicho: yo no quiero que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso estamos aquí, hermanos, porque vemos la necesidad de salvación, vemos la necesidad de una vida eterna, vemos la necesidad de estar algún día en la presencia de Dios, compartiendo con Él lo que alguna vez tuvimos y perdimos. Recordemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso no se nos puede olvidar. El Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a este mundo a rescatarnos, a sacarnos del hoyo. Él es el unigénito de Dios. Y en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso sí es bien importante que nosotros sepamos y tengamos claro. Jesucristo vino a este mundo para darnos la adopción como hijos de Dios. Recuerden que todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y vamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a ser herederos del reino de los cielos. Dios nos compró a nosotros por precio y nos liberó de la esclavitud. Vamos a mirar Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador se convierte automáticamente en hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero. Tenemos que mirar cuál es la herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Recuerden, a alguien muy rico, se hizo pobre y vino a este mundo a morir por nosotros para hacernos ricos. Y muy ricos, supremamente ricos, porque las riquezas de Dios son infinitas, son inconmensurables, son invaluables. Y por mucho que nos toque a cada uno, es demasiado. El rico más rico de este mundo no va a alcanzar a tener nada comparado con lo que vamos a heredar nosotros. Y recuerden que las riquezas que vamos a heredar no son comparables con las riquezas de este mundo, porque a veces pensamos que vamos a heredar dinero, que vamos a heredar oro, que vamos a heredar plata, que vamos a tener fincas, carros, muchas cosas. No. La herencia de Dios para nosotros no tiene que ver nada con este mundo. Recuerde que el reino de los cielos está en otro lado. Jesucristo decía: mi reino no es de este mundo. Y el reino que vamos a heredar nosotros no es de este mundo. Bueno, somos hijos de Dios, ya lo vimos. Vamos a mirar en Gálatas 6, 7.
Ya se los había dicho, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos santos y por lo tanto quiere que volvamos a la condición inicial. Dios quiere que volvamos a ser lo que éramos, santos. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esto ya lo habíamos leído, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, vamos a mirar Efesios 5:27. Vamos a mirar cuál es la herencia de nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Lo primero que vamos a recibir es que seremos glorificados. Y dice, como la novia de Jesucristo, la iglesia se presenta ante Él como, en Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos vamos a presentar nosotros ante Cristo, sin mancha y sin arruga, santos, porque eso es lo que Dios quiere. Nadie que esté fuera de la santidad puede llegar al reino de los cielos. En segundo lugar, vamos a recibir vida eterna. Primero vamos a ser glorificados, segundo vamos a recibir vida eterna, parte de la herencia que vamos a tener. Y dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la segunda parte de la herencia que vamos a recibir nosotros de parte de Dios, vida eterna. ¿Y qué es lo que más ama el hombre? La vida. Nosotros por la vida hacemos lo que sea, ¿cierto? Pero ¿cuál es la vida? Porque Jesucristo también dice, el que ama la vida la perderá. Por eso tenemos que mirar es cuál es la vida de nosotros. La vida de nosotros no es esta vida, es la vida por venir, la vida que está escondida en Cristo, la vida que recibiremos cuando Cristo nos resucite de entre los muertos. Vamos a tener vida eterna y una vida en la presencia de Dios, porque recuerden que Dios nos hizo para vivir eternamente. Pero aquellos que no quieran vivir bajo la voluntad de Dios no van a estar cerca de Dios, van a estar alejados de Dios, y para ellos hay un lugar que ya sabemos cuál es. También vamos a recibir el reino de los cielos. ¿Dónde aparece que vamos a recibir el reino de los cielos? Miremos Santiago 2:5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Por qué dice ahí que escogió a los pobres de este mundo? Porque a veces interpretamos eso equivocadamente. La Biblia siempre habla de los pobres en espíritu. ¿Por qué habla de los pobres en espíritu? Porque nosotros perdimos el Espíritu de Dios por causa del pecado. Si usted reconoce que usted es un pobre en espíritu, Dios le puede llenar su espíritu con su presencia, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Otra herencia que vamos a recibir es que vamos a estar eternamente en la presencia de Dios. No vamos a estar, vamos a estar con Él. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios hablaba personalmente con ellos. Todos los días iba y los saludaba y hablaba con ellos, ¿cierto? Dios quiere eso también con nosotros, que estemos en su presencia. Y eso está en Juan 14:3. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿dónde quiere Jesucristo que estemos? Donde Él está. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? En el reino de los cielos, a la derecha del Padre. Él quiere que estemos allá con Él. Es otra parte de la herencia que vamos a recibir, de la riqueza que nos van a dar algún día. Ahí en el verso 20, que no lo leí, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No, perdón, me faltó Corintios 5:20. O sea, quiero recordarles en este Corintios 5:20 que nosotros aún estamos en el periodo de la gracia. Todavía tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios, de recibir la salvación que es por gracia, ¿cierto? Y dice ahí: así que somos embajadores, y estoy hablando de las personas que se dedican a predicar la palabra de Dios. Aquí nosotros somos embajadores. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren todo lo que hemos visto, todo lo que vamos a recibir como herencia si nos hacemos hijos de Dios. Nos debemos preguntar hoy si somos hijos de Dios o no, o si todavía estamos rebeldes a recibir la gracia, ¿cierto? Mire como dice ahí: os rogamos que os reconcilien con Dios. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Será que ya estamos reconciliados o será que no? Recuerden que el tiempo se está acabando. Es hora. Miremos en Apocalipsis 22:12. Todas las personas que se arrepientan, que reconozcan que son pecadores y que decidan recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, serán salvos. Eso está claro. Pero también la Biblia habla de galardones para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que hacen más, ¿cierto? Como dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, ¿cierto? Aquí en estos días se ha hablado mucho de que tenemos que dedicarle más tiempo a Dios, tenemos que invertir, porque eso es una inversión, dedicarle más tiempo a Dios, venir con más frecuencia a la iglesia, congregarnos, orar, alabar a Dios. Como decía el pastor en estos días, es que ya, que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el viernes, que el sábado, que el domingo. Sí, usted quiere recibir un premio adicional a la salvación, haga más, haga algo adicional, no se limite a llegar al reino de los cielos y que le digan: bien pueda pase. ¿Y qué? No pase.
cambio le digan, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ve, qué bien te manejaste, te esforzaste, colaboraste con mi obra y por eso te voy a dar un galardón y te voy a premiar. Y que todo el mundo vea que te voy a dar un premio por lo que hiciste, por mi obra, porque tú me ayudaste a que menos gente se perdiera. Predicaste mi palabra, invitaste a la gente, los invitaste a la importancia de escuchar mi palabra, de llegar al arrepentimiento y de que siguieran, que prosiguieran a la meta, en la lucha, bregando por hacer algo más que simplemente alcanzar una salvación. Y ya para cerrar, hermanos, quiero que miremos una reflexión que yo la uso muchas veces y que está en Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Y esto es como, mire como dice ahí, el fin de todo el discurso, de todo lo que se predica en la iglesia, de todas las invitaciones que les hacemos, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso que damos en las iglesias, en las congregaciones, es ese. ¿Y sabe quién dijo esto? Lo dijo Salomón, el hombre que tuvo más sabiduría sobre la tierra. Un tipo infinitamente rico, hablando dentro de lo terrenal. Y él, después de que recorrió todo, de que miró todo, de que todo lo tuvo, llegó a esa conclusión. El fin de todo es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Y en el verso 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Recordemos una cosa, hermanos, muchas personas creen que hay una balanza donde se pesa lo bueno y lo malo. Dios no tiene balanza. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él no va a sacar ninguna balanza. Él simplemente nos va a juzgar por las cosas malas. ¿Por qué? Porque Él dice, es que yo a ustedes los hice santos, y como santos ustedes hacen cosas buenas, porque eso es lo natural de una persona santa, hacer lo bueno. Y yo los voy a juzgar por lo malo. Pero lo malo de nosotros son muchas cosas, demasiadas cosas. Pero si nosotros reconocemos que somos unos pecadores, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si pedimos perdón, Él nos borra. Todos nuestros pecados los borra. Porque Dios es amor, ¿cierto? Todo lo que hemos escuchado a lo largo de todos los discursos nos está diciendo: Dios es amor, está dispuesto siempre a perdonarnos, pero no dejemos que el tiempo se acabe. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, ¿sí? No dejemos que el tiempo se acabe. Hermanos, esta era la palabra que yo tenía para ustedes hoy, hablándoles de que alguien muy rico, muy poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a este mundo, se bajó a la condición de hombre, se humilló a sí mismo y entregó su vida por nosotros, se hizo pobre para que nosotros algún día seamos ricos. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Es una bendición poder compartir la palabra con ustedes y les cedo la palabra al pastor.